Pero lo cierto, hermanos, es que vivimos tiempos bien difíciles. Tiempos bien difíciles donde las cosas que antes parecían sólidas y firmes ya no lo son. Y parece que nuestra sociedad se nos está cayendo. Yo sé que generación con generación decimos eso. Lo mismo decían nuestros abuelos y lo mismo los bisabuelos y así de cada generación. Pero no recuerdo, creo que fue el día miércoles, jueves. Amanecimos con esta noticia terrible ahí en Texas. Joven de 18 años va a una primaria y mata, hasta donde me quedé, 19 niños, más o menos. 18, algunos maestros, 2 maestros. 19 niños, ¿verdad? 2 maestros. ¿Qué podemos decir ante ese tipo de cosas? Sabemos que la maldad existe, sabemos que hay gente perversa, ¿sí? Sabemos que en muchas ocasiones es la ambición, el querer tener más, lo que genera todo este tipo de situaciones difíciles. Eso es realmente el fondo del narcotráfico y la violencia que vivimos es eso, la gente que quiere hacerse de dinero. Sin trabajar, que quiere hacerse dinero a través de estas vías. Pero cuando vemos este tipo de noticias decimos, bueno, ¿qué está pasando? Lo otro, aunque sigue siendo malo, ¿no? Sigue siendo perverso, sigue siendo satánico, lo podemos entender, lo podemos explicar claramente, pero este tipo de situaciones, ¿cómo explicamos este comportamiento bestial? Diría Javier Sicilia, esto ya no es animal, esto es subhumano. Este tipo de comportamiento es subhumano y por lo tanto es diabólico. No hay otra manera de verlo. Y es triste, mis hermanos, que estemos viviendo en estos tiempos, ¿no? Es triste y es desafiante. Porque como cristianos, hermanos, diría mi abuela, y estoy seguro que la abuelita de cada uno de ustedes, a rajarse a su tierra. Como cristianos, a veces está la tentación de, Señor, las cosas están bien terribles en el mundo, ya ven y llévanos. Y dice Jesús, Iglesia, los voy a dejar porque ustedes tienen un trabajo que hacer allí precisamente. Ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. He leído poco la noticia, honestamente no he querido leer demasiado. Solo sabía que este joven era un joven al que le hacían bullying, un joven rechazado, un joven al que nadie apreciaba, aparentemente nadie quería. Y yo pensaba, ¿qué hubiera sido de este joven si una iglesia lo hubiera acogido y le hubiera dicho de muchas maneras, te amamos? Estoy cierto que no hubiera hecho eso. ¿Por qué no se dio esa oportunidad? No lo sé. Pero es terrible lo que está pasando y entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo nuestra misión es más urgente y más grande, más desafiante. No lo va a hacer el gobierno. Tenemos que hacerlo nosotros. Ser la luz, contagiar, inundar, dirían en un canto Santiago Benavides. Dice, si no inundamos la tierra del amor de Dios, si no inundamos la tierra, ¿quién lo va a hacer? Somos nosotros. Vamos a tomar un tiempo para orar por estas familias, mis hermanos, que están destrozadas y por esta situación que se está viviendo. Señor, aquí estamos, Padre, realmente consternados. Dios, tú sabes, pienso en los niños de nuestra congregación, en nuestros sobrinos, nuestros hijos, nietos quizás, que quizás pudieron haber sido ellos, Señor, en su primaria. Pienso en nuestros hermanos, hermanas, que son maestros y quizás pudieron haber sido ellos. Dios, y tú sabes lo que sentimos dentro de nuestro corazón al pensar algo tan salvaje, tan bestial, tan subhumano, tan demoníaco, Señor. Dios, te pedimos que consueles y que traigas esperanzas. Yo sé que tú sabes, Padre, buscamos respuestas y probablemente no las vamos a tener. Pero sí te pido que tú consueles a la vida de estas familias, Señor, a las personas que perdieron a sus hijos. Haz algo, Dios. Usa tu iglesia para hacer diferencia en medio de esta situación tan triste, tan terrible que hemos conocido, Dios. Guárdanos en el hueco de tu mano, también protege a nuestros niños. Abrázalos, Dios. No permitas que alguien tan dañado
los lastime así, Dios. Rodéalos con tus ángeles, abrázalos. No permitas, Dios. Te lo rogamos, te lo imploramos. Tus manos ponemos pues la vida de estas familias, Señor. Consuélalos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos viendo tiempos difíciles, hermanos. Tiempos difíciles. Ya he comentado acerca de un sociólogo filósofo, murió hace unos cuantos años, unos 4 o 5 años, no recuerdo. Zygmunt Bauman, él hacía un análisis de la sociedad y él dice, y él acuña un concepto, la cultura o la sociedad líquida. Dice, vivimos tiempos líquidos. ¿Y a qué se refiere? Él dice, antes, una generación antes, todavía había más solidez en cada área de la vida humana, ahora ya no lo hay. Y él hacía algún análisis, por ejemplo, dice, con respecto al trabajo. Con respecto al trabajo, una generación antes, si una persona desarrollaba un oficio, tenía un trabajo y generalmente ese trabajo era el que sostenía toda su vida. ¿Cierto o no es cierto? Dice, bueno, en estas nuevas generaciones el trabajo es muy inestable. Tienes un trabajo, después tienes que cambiarlo y después ya no hay y tienes que buscar otro. Es muy inestable. Pasa también con las familias. Anteriormente las familias eran más estables, no es que no se pudieran deshacer, también, pero generalmente eran más estables las familias, permanecían unidas. Actualmente no, hay una desintegración familiar muy grande, muy constante. Pasa también con los bienes de consumo y que es una broma ¿va? de las nuevas generaciones. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A tu edad, tu abuelo ya tenía casa, tenía coche, tenía todo. ¿Sí? En aquel entonces. Y que es ahora cada vez es más difícil. ¿Sí? Cada vez es más complicado hacerte de algunos bienes. Y no solo eso, los bienes también. Anteriormente tenías un auto y ese auto te duraba muchísimo y pasaba de generación a generación y se lo vendían entre las familias y ahí estaba el auto. Hoy ya no. Pasa con la televisión, pasa hasta con el ventilador. ¿Cierto o no es cierto? Algunos tienen el ventilador del abuelo todavía y funciona, ¿no? Ya nada más una aceitadita y sigue funcionando. Actualmente ya no, todo es desechable. Mis hermanos, lo mismo pasa con las relaciones. Y dice Zygmunt Bauman, estamos en medio de una sociedad líquida. Ya no hay solidez, ya no hay firmeza. Las cosas son muy cambiantes, ya no hay valores, ¿sí? Ya no hay compromisos. Simplemente la gente se acomoda a lo que venga, mis hermanos. Y ese es un problema. En realidad, Zygmunt Bauman no dice es un problema, Zygmunt Bauman dice simplemente así son las cosas. Ahí se las dejo, ustedes ven si eso es bueno o es malo, no se mete con ello, simplemente describe la situación que él ve que está sucediendo en nuestra sociedad. Pero nosotros como cristianos creemos que sí, que esto tiene algo que daña el corazón de las personas y hay que tener mucho cuidado con eso. Dice Efesios 4:14, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. El apóstol Pablo está hablando acerca de la enseñanza en Cristo Jesús, que tenemos que edificarnos en Cristo Jesús, dice, para que no sean zarandeados de aquí para allá. Y eso es algo que está sucediendo, mis hermanos, y nosotros debemos permanecer firmes. Y les digo una cosa, también ha impactado a las personas que se dicen cristianas, porque yo no sé si han conocido ustedes personas, yo sí he conocido personas que dicen, no, es que yo antes era cristiana. ¡Ah, caray! Eso es inconcebible desde la palabra de Dios. Una vez que eres cristiano siempre. Si dices que yo antes era cristiano, nunca lo fuiste. No, nunca lo fuiste. O eres o no eres por un periodo de tiempo. Eres hijo de Dios por toda la eternidad. Pero sí he conocido personas que dicen, no, antes yo era cristiano, pero no, ahora ya no. Es que no es cierto, te enseñaron mal. Y el problema es que hay vientos de doctrina, mis hermanos, y nuestra identidad de pronto se ve azotada. Y así estamos. El cristianismo se pone como moda y de pronto vienen otras ideas y empezamos a hacer toda una mezcla, ¿verdad? Un sincretismo, un eclecticismo, tomamos de aquí para allá, dicen por allí unos chilaquiles espirituales, ¿verdad? De todo metemos. Y de pronto el problema no solo es que metemos doctrinas ajenas y sirva como anuncio, ahorita bueno lo vamos a hacer más adelante, pero precisamente por eso es importante, hermanos, que se metan a los estudios bíblicos.
Eso les va a dar solidez para poder argumentar y entender su fe. Se lo digo de corazón, si usted prefiere ver novelas a entrar al estudio bíblico, usted está sujeta a ser zarandeada por todo viento de doctrina. Por eso es importante, mis hermanos. Y hay tres, podríamos hablar de más, pero aquí Efesios capítulo 4 nos habla de tres fundamentos que determinan nuestra identidad, hermanos. En primer lugar, nuestros cimientos, ¿sí? Nuestros pensamientos y nuestro actuar. Nuestros cimientos, nuestros pensamientos y nuestro actuar. Nosotros estamos cimentados en Cristo, mis hermanos. Estamos cimentados en Cristo y en Cristo nosotros nos vamos construyendo como un edificio. Es interesante, mis hermanos, porque la palabra de Dios habla de pronto con muchas imágenes, con muchas comparaciones y compara la vida cristiana con un edificio. Un edificio para que se sostenga debe tener buenos cimientos. Si no tiene buenos cimientos, ese edificio se cae. Y el apóstol Pablo está utilizando esa imagen aquí en Efesios capítulo 14. Dice así: más bien al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Se edifica, está hablando de un edificio. Un poco antes está hablando de edificar el cuerpo de Cristo, cimentados, dice, en la fe de los apóstoles y de los profetas. Estamos cimentados, a partir de ahí nosotros crecemos. Pero en otras porciones, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, él habla acerca de la iglesia como una planta. Dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y es que nuestra vida espiritual es así, es como un edificio, pero también es como una planta. Necesitamos bases buenas, un buen cimiento, unas buenas raíces. El edificio se va construyendo, pero también el Espíritu Santo va haciendo crecer esta planta que es nuestra vida espiritual, mis hermanos. Necesitamos poner un buen fundamento espiritual en nuestra vida para ser quienes somos en Cristo. ¿Y cómo establecemos este cimiento? Mira, en primer lugar, lo importante es lo que Dios hace por ti y por mí. Lo que Dios hace por ti y por mí. Primera de Juan 1:12 dice: más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Versículo 13: estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Escucha lo que dice Santiago 1:18: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Te lo vuelvo a repetir: por su propia voluntad, está hablando de Dios, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Recuerda esto, mi hermano: Dios te hizo nacer de nuevo. Si tú no has nacido de nuevo, si no has creído en Jesús como Señor y Salvador, no puedes tener ese fundamento. Porque no se trata de lo que tú puedes hacer, se trata de lo que Dios hace en ti. Lo único que está pidiendo Dios es que tú recibas a Cristo y Él dice, Él te va a hacer nacer de nuevo. Ese es el fundamento primero. Tener la certeza de tu salvación, tener la certeza de que has nacido, que has sido engendrado por el Espíritu Santo. Y si tú preguntas, bueno, pero ¿cómo? No entiendo muy bien. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? Acércate conmigo terminando el encuentro. Acércate conmigo, porque es importante que te quede bien claro cómo hacerlo. Lo que Dios hace por ti y por mí, Él nos hace nacer de nuevo. Pero también importa mucho, mis hermanos, lo que tú crees. Te repito lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. Más a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahora, ¿qué es creer en su nombre? ¿Qué significa creer en su nombre? Para eso es importante, mis hermanos, por eso es importante estudiar la Biblia y por eso es importante estudiar teología bíblica. Para poder entender un poco más acerca de qué se refiere esto de creer en su nombre. Y te lo pongo de una manera sencilla, es mucho más profundo de lo que te voy a decir ahorita, más complejo, más amplio, mejor dicho, pero te lo pongo de esta manera. En los tiempos de Jesús había una esperanza mesiánica.
El pueblo de Dios quería que viniera el Mesías a salvarlos, a rescatarlos. Y leyendo las profecías, sobre todo el libro de Isaías, venían todas estas promesas de este Dios que vendría a sanar, a transformar, a bendecir, este Dios que vendría a habitar junto con su pueblo. Y esa era la esperanza que tenía la gente. Cuando Jesús llega, las profecías se empiezan a cumplir. Se han cumplido las profecías en Jesús. Jesús es el Mesías. Así que creer en Jesús es reconocer que en Cristo Jesús se cumplen las promesas de Dios. Eso es creer en Jesús. Eso es creer en su nombre. Yo creo, Señor Jesús, que es verdad lo que tú dices, que tú eres el Mesías, que tú eres Dios mismo viniendo con nosotros y que en ti se cumplen todas las promesas. Y tú debes creerlo, mi hermano. Y la gente del mundo puede decir es que Jesús era un gran maestro, así como lo era Mahoma, así como lo era Buda. Pero tú y yo no tenemos ese derecho. Tú y yo decimos si eran personas admirables, ciertamente fueron líderes de movimientos religiosos importantes. Todavía se habla si el budismo es religión como tal o no, pero ¿sí? Eran personas importantes. Pero nosotros hemos creído algo más que eso. Jesús no está a ese nivel. Jesús es el Mesías, Jesús es Dios mismo encarnado. Y eso lo creemos y respetamos lo que las otras personas piensen. Respetamos que otras personas digan, bueno, no, es que yo no quiero creer en ese Dios. Está bien, puedes hacerlo, no hay ningún problema. El problema lo tendrás después, ¿sí? Nosotros creemos en Jesús, sabemos en quién hemos creído. Él es nuestro Señor. Fundamentar nuestra vida en Jesús, Él es el Señor. Nosotros lo escuchamos, Él nos habla, nosotros lo escuchamos. Y por lo mismo, mis hermanos, si queremos tener buenos cimientos, debemos empezar a configurar nuestros valores de vida conforme a los valores de Cristo. No conforme a los valores del mundo. El mundo te está invitando a que tú conformes tu vida bajo valores distintos a los de Cristo. El valor de la verdad, hermanos. Vivimos en tiempos que se le conoce como la posverdad. ¿Recuerdan ustedes todo este fenómeno? Todo el mundo dice que no es cierto. Lo vemos en las noticias. Es interesante, de verdad. Digo, no inventes, estas cosas están bien curtidos, ¿no? Está allí la grabación y todavía dicen, no es cierto. ¿No? Oye, pues aquí estás grabado, estás diciendo tal o cual cosa. No es cierto. No. Cada quien dice lo que es verdad y piensan que es su verdad. No, mis hermanos. Nosotros creemos que sí existe una verdad, la verdad de Dios. Y tenemos que hacer de la verdad un valor. No la mentira, hermanos. Y sí, ciertamente de pronto nos da miedo hablar con la verdad. Por las consecuencias que tenemos que pagar. Pero tenemos que ser honestos y hablar con la verdad. La misericordia. La misericordia, hermanos. Hay todo un libro de un teólogo muy importante latinoamericano. John Sobrino se llama él. Español, de origen español, pero que desarrolló toda su teología en Latinoamérica. El principio misericordia se llama ese libro. Y él afirma y tiene razón. La misericordia recorre todo el mensaje de Jesús. La misericordia. ¿Quieres ver cómo se ve la falta de misericordia en nuestra sociedad? Échate un clavado en las redes sociales y ve la manera en cómo se andan peleando ahí en las redes sociales. Cero misericordia. Cero compasión. La espiritualidad, hermanos. La espiritualidad es un valor esencial. Reconocer que lo material no es lo único ni lo más importante. Las cosas espirituales son importantes. ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿A qué le dedicas más esfuerzo? A las cosas de Dios. Las cosas espirituales cuentan, mi hermano, y son importantes. ¿Tu trabajo es importante? Por supuesto que lo es. Por supuesto que lo es. Pero el trabajo no debe ser una excusa para descuidar tu relación con Dios. Lleva a Dios también a tu trabajo. Relaciónate con Él también en tu trabajo. No siendo que dejes tu trabajo y estés metido en el templo todo el día. Dios no quiere eso. Lleva a Dios también a tu trabajo, pero fortalece tu vida espiritual. Son los valores. La misión, recuerda algo, mi hermano. Tú y yo estamos aquí con una misión.
Todos aquí, si somos cristianos, tenemos una misión. No hay nadie que diga, no, yo no. No, todos tenemos una misión. Compartir el reino de Dios. Esa es la misión que tenemos. Si tú no te ves como estando en una misión, no tienes un buen cimiento. No tienes una buena identidad en Cristo. Debemos tener unos buenos cimientos, hermanos. Tenemos también que modificar nuestros pensamientos. Si queremos tener esta identidad firme frente a los embates de todas las ideologías, ideas, corrientes, costumbres del mundo, debemos transformar nuestros pensamientos. Mira lo que dice aquí Efesios 4, 17, 21. Te leo el 17. Dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Pensamientos frívolos. La frivolidad que vivimos hoy día, hace 2000 años, hoy día es igual. No vivan de acuerdo a estos valores, a estas ideas. Mis hermanos, tenemos que aprender a ser críticos con respecto a lo que el mundo enseña. No se trata tampoco de ser, como dicen por ahí, contreras, ¿no? Nada más ir en contra, nomás porque sí, porque sí, porque sí. Oye, ¿y tú por qué crees eso? ¿Por qué no estás de acuerdo? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Y por qué afirmas eso? Porque sí. ¿Eso qué? Esos no son argumentos, ¿sí? Porque sí, porque no, no. Tenemos que aprender a dar razón de nuestra esperanza, mis hermanos. Pero tenemos que ser críticos. Dice el apóstol Pablo, examinadlo todo, retened lo bueno. Hay que ser críticos con las cosas que están pasando, mis hermanos. Y acuérdate que crítico no significa ser criticón. Significa ser analítico, analizar lo que se está diciendo, ¿sí? Pero seamos honestos, mis hermanos, hoy día estamos pensando con la tripa, estamos pensando con la panza y no con la cabeza. Nos dejamos llevar todo por la efervescencia, por nuestros intereses, nuestros gustos. No nos sentamos a analizar lo que nos están diciendo. No, luego. No saltamos, ya sea para apoyar o para desacreditar. Luego, si hay una corriente, por ahí lo vemos con los jóvenes, ¿verdad? Y siempre ha sido así. Y lo vemos con las modas, ¿sí? Ya el Bad Bunny se pone falda y zapatillas, ahí van todos a ponerse falda y zapatillas. ¿Eso qué? Ya son babosadas, hermanos. No, eso para mostrar el respeto. Para mostrar el respeto, escucha tus canciones. ¿Sí? Escucha tus canciones y ve cómo hablas de las mujeres. No me vengas que por ponerte falda y zapatillas estás siendo empático con las mujeres. Eso es pura mercadotecnia, hermano. No la hagan al menso. Lo que le importa a este tipo de personas es vender. Es su negocio, es su trabajo y son buenos en lo que hacen. No les importa empatizar, ni la justicia, ni la equidad y la igualdad. Mentiras. Perdónenme esta palabra, hermanos, pero lo voy a decir. Son pamplinas. Que pensaran, ¿verdad? No, pastor, qué rudo, ¿no? Qué rudo. ¿Quién usa pamplinas? Nadie en la vida real usa esa palabra. Ser críticos, mis hermanos. Reconocer también, ¿verdad? Reconocer que sí, hay formas distintas de pensar. Pero el hecho de que haya formas distintas de pensar no quiere decir que no podamos tener nosotros nuestra propia forma de pensar, que sea válida. A causa de la ignorancia que los domina, por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda la vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Miren, hermanos, tenemos que entender algo. Tenemos que ser analíticos en ese sentido. Y muchos de los discursos que surgen ahorita no surgen a partir de un análisis realmente racional, sino de una práctica. Es decir, lo único que se está buscando es justificar prácticas que ya se tienen. No es al revés. No es como que me pongo a analizar qué es lo mejor y después de decir qué es lo mejor, entonces yo voy a actuar conforme a lo que he decidido. No funciona así nuestra sociedad. Es más bien, yo quiero darle vuelo a la hilacha, quiero hacer lo que se me antoje la gana y entonces voy a empezar a elaborar discursos para justificar mi práctica. Y así pasa. Y con Dios pasa lo mismo. Y miren, desde las cosas más basiquitas. Oye, ¿por qué tú no vas a la iglesia? ¿Eres cristiano? ¿Por qué no vas a la iglesia? No, es que los cristianos son
son bien hipócritas. ¿No han escuchado eso? Puro pretexto. Puro pretexto. Cuando llegues delante de la presencia de Dios y Dios te diga, a ver, ¿qué onda? ¿Por qué no fuiste fiel en eso? Es que los cristianos son bien hipócritas. Va a decir, eso no es justificación. Eso no es justificación. Nada más están queriendo justificar el hecho de que no quieren tener ningún compromiso. Viven una vida líquida. La vida líquida es así, 0 compromisos. ¿Por qué? Porque eso implica tener un compromiso. Y no lo queremos. Y así funciona, mis hermanos. Así funciona. Buscamos argumentos para legitimar realmente nuestros intereses y nuestras prácticas pecaminosas. Y debemos entender eso, mis hermanos, ser críticos con esta cuestión. ¿Verdad? El día martes en la célula que teníamos se armó la discusión, ¿se acuerdan, hermanos? Allí sobre estos argumentos y compartí a alguien acerca de unos jovencitas que estaban argumentando de todas las frivolidades que ahora no se enseñan. Y es básicamente eso. Lo único que quieren es legitimar su forma de conducirse, ¿verdad? El caso de las drogas, por ejemplo. No, si no son tan malas. Por supuesto que son malas, que le hagas al tonto. ¿Sí? Y el problema no es ese. Tú dices, bueno, pues es mi cuerpo. Es que no es tu cuerpo nada más, porque tu cuerpo está interrelacionado con todos, maestro. ¿Sí? Y el problema con eso es que tú vas a afectar a tu familia, y vas a afectar a tu trabajo, y vas a afectar a toda la sociedad, porque toda la sociedad va a tener que pagar por tu rehabilitación. No puedes decir, es que es mi cuerpo y yo hago lo que quiero con él, porque no funciona así, porque no estás en el espacio. Cuando estés en el espacio, allí en medio de un agujero negro, tú solito, entonces tú puedes decir, con mi cuerpo hago lo que quiera y no le debe importar a nadie. Pero mientras estés en este mundo, inmerso en esta sociedad, eso es mentira, mis hermanos. Son pamplinas. El pastor rudo, mal hablado, van a decir. Los hay. Eso no es cierto, hermanos. No pretendamos justificar nuestra forma de actuar de pecado argumentando cosas que no son ciertas. No fue esta la enseñanza, dice Pablo, que ustedes recibieron acerca de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. ¿Quieres cambiar tus pensamientos? Tienes que ser analítico, tienes que ser crítico, tienes que reconocer cómo todos estos discursos actuales lo único que están buscando es perpetuar una vida de pecado. Pero no basta eso, mi hermano. Necesitas llenarte de la enseñanza de Jesús. Déjame decirte una cosa, tu forma de pensar no va a cambiar por el mero hecho que tú digas, quiero cambiar mi forma de pensar. Así no funciona. ¿Quieres cambiar tu forma de pensar? Necesitas ser enseñado en la palabra de Dios. Necesitas ser enseñado en la palabra de Dios. Si no eres enseñado en la palabra de Dios, tu forma de pensar no va a cambiar. Y una vez más, hermano, te lo vuelvo a decir. Esa es la razón por la cual es importante, en primer lugar, que leas tu Biblia. Si tú no lees tu Biblia, tu forma de pensar no va a cambiar. Y no vas a tener una buena identidad en Cristo. Y por eso es importante, mi hermano, te lo digo de corazón, que leas literatura cristiana. Te estamos invitando a que leas junto con nosotros. No tienes excusa para no leer. Y si tú me dices, pastor, es que te soy honesto, no me gusta leer y leo muy lento, te tengo una buena noticia. Puedes aprender. Puedes aprender. Pero es importante que lo hagas. Hazlo. Por eso es importante que te metas a tus clases de estudio bíblico. Por eso es importante que cuando haya una conferencia asistas. Por eso es importante que cuando haya una reunión, tú vayas y estés en esa reunión. Porque eso va a empezar a moldear tu forma de pensar, te va a dar un pensamiento crítico con respecto al mundo. Y yo sé lo que te va a decir el mundo. El mundo te está diciendo, te están adoctrinando, te están haciendo un coco wash, te están lavando la cabeza. Y yo te puedo decir una cosa, lo mismo podemos decirle al mundo nosotros. No, ustedes
son los que están adoctrinando a las personas. Ustedes son los que les están lavando la cabeza a nuestra sociedad. Tenemos que ser críticos, pero tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Pero si tú no lo haces, mi hermano, eso no va a pasar. Y tu identidad va a estar así, mira. Van a venir vientos de doctrina, van a venir problemas, tribulaciones, y tú de pronto vas a estar dudando acerca de Dios, dudando de tu fe, dudando de todo, porque no tienes una identidad bien firme. Pero déjame decirte una cosa, mi hermano. No solo es lo que pensamos, también es lo que hacemos. Dice el apóstol Pablo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente, una renovación interior. Dice, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, no robe más. Y empieza el apóstol Pablo a hablar de unos cambios importantes en la vida. Hay un dicho muy conocido, que me parece que surge en Estados Unidos, no lo sé, que dice, si camina como pato, vuela como pato, ¿verdad? Y grazna, los patos graznan, ¿verdad? Y grazna como pato, entonces ¿es qué cosa? Un pato. No, ese es un camello, no es un camello, es un pato. Si camina como pato, vuela como pato y grazna como pato, entonces es un pato. Y lo mismo pasa con el cristiano. Si vive como cristiano, habla cristiano, como cristiano, se conduce como cristiano, entonces es un cristiano. Pero ¿y si no camina como cristiano, no vive como cristiano, no habla como cristiano, no conduce como cristiano, entonces? No, pero sí soy cristiano. Algo no está cuadrando bien ahí. Si eres cristiano, tienes que caminar, volar, no, bueno, andar, ser como cristiano. Tu forma de vida también importa. Debo recordar algo, mis hermanos, el testimonio es extensión de lo que somos en el interior. Uno de los problemas más grandes que hemos tenido como iglesia, no solo me refiero a Ebenezer, sino a todas las iglesias cristianas, es que a veces simulamos nuestro testimonio, ¿verdad? Afuera de la casa somos un pan de Dios, ¿no? Bien queridos, unos caramelitos, unos bomboncitos, todos nos quieren, somos bien buenos, ¿no? Pero al interior, híjole, ahí sí como que ya no tanto, son medios amargosones, ¿verdad? Medio saladones y demás, ya no somos tan dulces, tan bomboncitos. El problema con eso, mis hermanos, es que eso es desgastante. Simular algo que no somos es profundamente desgastante y la gente se acaba tronando. El buen testimonio es simplemente una extensión de lo que somos en el interior. A final de cuentas, mis hermanos, el testimonio es nuestra interacción social como una extensión de nuestra interacción personal y espiritual con Dios. Ese es el buen testimonio. Yo actúo con los demás dependiendo de cómo actúo y me relaciono con Dios en lo íntimo. Ese es el buen testimonio. Y dice el apóstol Pablo, tienes que aprender a dejar. Deja esa ropa contaminada, empieza a utilizar otra imagen. Mis hermanos, toda la enseñanza bíblica se basa en imágenes. Es interesante. Bueno, voy a meter en otro tema de teología, pero no tiene caso. Pero se usan muchas imágenes para hablar acerca de Dios y de la vida cristiana. Y una dice, quítate esa ropa que está contaminada. Ahora, yo sé, mis hermanos, que quizás algunos de los que estamos aquí pasamos por una etapa cuando éramos niños. ¿Te acuerdas? Que no te querías quitar esa ropa que tanto te gustaba, ¿no? Yo recuerdo que Amalo nos regañaba, traíamos el mismo pantalón no sé cuántas semanas. Y decía, mira, ya hasta se para solo. ¿Nunca les dijeron eso? ¿No más? Sí, ¿verdad? Ya hasta se para solo, está bien tieso, lleno de mugre, lleno de sudor. Y era verdad, te lo quitaba y se quedaba parado el pantalón, pero no te lo querías quitar, ¿sí? O con mi sobrina también le pasaba, ¿verdad? Su pants roto.
no se lo quería quitar. Y estaba todo roto, estaba enseñando todo, pero ella quería su pants roto, ¿sí? Y así estamos nosotros también, ¿sí? Y ahí está la mamá o la abuela escondidas, tirándole la ropa porque si no, no la suelta. El varón que no quiere soltar sus tenis rotos. ¿No ha batallado con eso, hermana? ¿Con su marido? ¿Eh? No los quiere tirar, pues ahí están. Les tiene que decir, ¿cómo es que con este le metió un gol al San Juan? ¿Cómo los voy a dejar? ¿No? Ya están todos rotos, maltrechos y no los quiere soltar. Dice el apóstol Pablo, tienes que despojarte de esa ropa. No puedes vivir una vida cristiana cargando con eso que te hace daño. Yo sé que todavía hay rencor en tu corazón. Y quizás tu rencor es justificado. Pero el apóstol Pablo dice, quítatelo ya. Es sucio, es apestoso, te estorba en la vida. Quítatelo ya. ¿Por qué vas a abrazar el rencor toda la vida? Es que tú no sabes lo que me hicieron. No, no lo sé. Pero el hecho de que los demás no lo sepan, no es justificación para que lo andes cargando y estés amargando tu vida. Y te digo una cosa, el problema con eso es que no solo amargas tu vida, amargas la vida de los que están a tu alrededor, aunque no te des cuenta. Quítatela ya. Y así varias cosas, mis hermanos, que andamos arrastrando. Dice el apóstol Pablo, toma la decisión. Tienes que estar dispuesto a dejar algunas prácticas. A veces vas a tener que tomar la decisión de dejar algunas relaciones. ¿Por qué quieres cargar con ese mal amigo que solo te mete en problemas? Una y otra vez te meten problemas y problemas y más problemas. Bueno, ¿qué haces metido allí con esa bola de pandilleros? Forma nuevos amigos. Si pudiste formar esos, vas a formar nuevos amigos. Pero tienes que estar dispuesto a dejarlo. ¿Te has convertido en un adicto al Facebook? Te va a doler, pero cierra tu cuenta. Si ya no puedes controlar eso, cierra tu cuenta. Dice el apóstol Pablo, tienes que estar dispuesto a dejar. Tienes que renovar tu mente. Y ya te lo acabo de decir, por eso tienes que llenarte de la palabra. Pero te doy también otro consejo importante. No esperes a llenar tu mente de la palabra de Dios. Empieza a hacer las cosas correctas. Uno de los principios de esta terapia no cognitivo-conductual, ¿sí? Es que sí, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, pero también dice, ¿sabes qué? También la forma en cómo actúas, eso también afecta la forma en cómo piensas. Y te doy un ejemplo bien clarito. Panchita te cae bien mal. Es que esta Panchita se ve que es bien canija, me cae mal, ¿no? Y la veo y las tripas me hacen así. ¿Sabes qué tienes que hacer con Panchita? Saludarla y bendecirla. Pero las tripas se me hacen así. Salúdala y bendícela. Y cuando lo empieces a hacer, te vas a dar cuenta que Panchita no es tan mala persona como tú pensabas. Y después de unos meses, Panchita va a ser tu comadre, ¿no? Y vas a andar de aquí para allá con Panchita porque te diste cuenta que ciertamente hay algunas cosas que no están bien, pero que es una persona valiosa y que tiene cosas muy buenas también. Pero tienes que empezar a hacer. Pero si te quedas con que, no, es que me cae mal, no, es que es así, mira, nunca va a cambiar tu forma de actuar para con ella y para con los demás. Y tristemente así somos. Por eso Jesús dice, tienes que hacerlo. Bendice a los que te maldicen. Bendice a tus enemigos. No esperes a primero los voy a amar y después los voy a bendecir. No, primero los bendices y entonces vas a poder amarlos. Pero tienes que empezar a hacerlo. Renovar tu mente también pasa por renovar tus prácticas. Es que ir a la iglesia. Empieza a integrarte al ministerio y te vas a dar cuenta que es bien rico. Es bien bonito.
Nuestra identidad también está en lo que hacemos, dice el apóstol Pablo, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y en verdadera justicia y santidad. ¿Qué buenos hábitos puedes adquirir? Empieza a adquirirlos. Ya te dije un hábito bueno que puedes adquirir: leer literatura cristiana. Ya no malgastes tu tiempo leyendo puras cosas en las redes sociales. Hay cosas buenas, hay muchas cosas buenas. Pero seamos honestos, es lo menos. Hay cosas muy buenas, y qué bueno, hermanos, que ustedes de pronto compartan algunas cosas, reflexiones, buenas noticias, actividades. Utilicen sus redes sociales para ese tipo de cosas. Pero hay cosas que son muy malas, ¿sí? El día de ayer me reunía con Lalo y me decía, bueno, vamos a hacer una conferencia. Hay que hacer una conferencia, una charla. Y bueno, aquí le estoy diciendo a Jorge ya aquí en corto, quizás organizamos alguna conferencia para el Día del Padre, ¿no? Sería quizás buena idea organizar algo por allí. Bueno, sí, una conferencia, pero ¿de qué? Es que hay muchas cosas que son temas muy interesantes, pero le decía a Lalo, honestamente, Lalo, pues como que a la iglesia tampoco les interesa demasiado, aunque son temas fundamentales, son temas importantes, no les interesa mucho. Y estamos ahí quebrándonos la cabeza, bueno, ¿qué puede ser atractivo para las personas? Dijimos, bueno, vamos a meternos al Facebook y vamos a ver los videos que tienen así un montón de likes y todo lo demás. Nos metemos y cómo mostrarte como un hombre sexy frente a las mujeres. Y era una mujer la que lo estaba dando, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos a quedarnos a verlo todo, ¿verdad? Para ver de qué se trata. Sí, y dice, no, pues no te fajes la camisa, déjatela de fuera. No, no es cierto. Vimos el video y dijo, mira, Lalo, estas son las cosas que tienen más likes. No inventes, o sea, qué situación más deplorable y terrible. Son este tipo de cosas las que todo el mundo, ahí vamos, ¿no? Y se lo creen pues todavía, ¿eh? El problema es que se lo creen, ¿no? ¿Qué hábitos buenos vamos a adquirir? ¿Qué buen hábito quieres adquirir? Adquiere buenos hábitos. Desconéctate, habla con tu familia. Cosas que van a ayudar a transformar y a cimentar tu fe. No sé cuántos hicieron su cena cuando tuvimos la cena de Pascua familiar, ¿verdad? Pero fue bien bonito, a mí me encantó, de verdad. Y me quedé con esa idea, bueno, debemos hacerlo más seguido, reunirnos como familia, desconectarnos y simplemente platicar. Qué bonito, hacerlo. Empieza a adquirir hábitos. Tenemos una identidad en Cristo, mis hermanos. Y debemos cimentarla bien. Debemos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar para que no vengan estos vientos, estos problemas, estas situaciones y nos derriben. Ser cristianos firmes en Cristo Jesús. Vamos a ver. Señor bendito, gracias te doy porque tú nos has hecho nuevas criaturas. Nos has hecho nacer a una esperanza nueva. Dios, y como te lo cantamos, hemos decidido anclar nuestra vida en ti, Señor. Y no queremos cambiar. Somos cristianos, Señor. Por tu gracia, por tu perdón, Dios, por tu amor. No porque lo merezcamos, porque hicimos muchas cosas malas y seguimos haciendo cosas malas. Pero somos cristianos. Creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Mesías, Él es nuestra esperanza. Él es nuestro Maestro, Él es nuestra fuerza. Sí, Señor. Te pedimos que nos hagas sentir dignos, orgullosos, Dios, de lo que somos en ti. Haznos sentir, Padre, somos lo que tú dices que somos, tus hijos. Y caminar conforme a eso. Así con los ojos cerrados y la cabeza inclinada. Cimenta tu vida en Cristo, mi hermano. Llena tu cabeza con la palabra de Dios.
Toma la decisión de adquirir buenos hábitos cristianos en tu vida. Porque déjame decirte una cosa, mi hermano. Un día van a venir los vientos, van a venir las pruebas. Y si no estás firme en tu identidad cristiana, te vas a diluir, te vas a perder. Toma esa decisión hoy. Señor, yo quiero vivir mi vida en tu palabra. Quiero limpiar mis pensamientos de toda la basura que escucho a mi alrededor y poner ideas de verdad, de justicia, de misericordia, de bondad, de transformación. Señor, quiero actuar como tú actúas y que mis hechos reflejen que te conozco. Toma esa decisión, mi hermano, tómala hoy. Señor bendito, tú ves los corazones y tú ves nuestras vidas. Tú ves en qué estamos trastabillando, en qué estamos débiles, qué no hemos hecho bien. Cámbialo, Dios. Tú también ves nuestros corazones, ves nuestro anhelo verdadero, Dios, por reflejar tu amor, por ser transformados. Que tu Espíritu Santo nos dé este poder y que tu Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Tú ves nuestro actuar, Señor, sabes que nos estamos esforzando. Danos la capacidad de hacerlo mejor. Queremos hacerlo mejor. Ayúdanos, Padre, por favor. Ayúdanos, Señor. Gracias te damos, pues, Dios. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.